En este video vamos a abordar el contrato de leasing, regulado en el artículo 1227 al 1250 del Código Civil y Comercial de la Nación. El leasing estuvo regulado anteriormente en la Ley 24441, que era Ley de Promoción de la Vivienda, en donde también se reguló por primera vez el contrato de fideicomiso en Argentina. Esa regulación fue deficiente, fue redactada de modo anómalo y apresurado y asimiló la figura del leasing a un contrato de locación con una opción de compra final. Es cierto que algunas características comunes hay, los vamos a ver ahora cuando veamos los elementos, pero está claro que la utilidad económica del leasing es diversa, agrega elementos significativos y tipificantes a lo que podría ser la relación locativa de un bien. Luego de ello se sancionó una ley específica de leasing, la 25248, que rigió hasta la sanción del código. Con la sanción del Código Civil y Comercial se incorporó la regulación del leasing con pocos cambios al texto del código y se derogó la ley en su gran mayoría, la 25248. Por lo cual hoy el texto que regula el contrato de leasing es el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son los elementos tipificantes de este contrato? Primero, dos partes, dador y tomador, en donde de alguna manera la relación se puede describir de la siguiente manera: el dador es el que provee el bien y el tomador es el que va a usar y gozar de ese bien durante todo el transcurso del contrato. Finalmente, ese tomador va a tener una opción de finalmente adquirir el bien o desechar dicha opción y solamente haber transitado ese contrato con una relación de uso y goce. Lo que se transfiere es la tenencia del bien, es decir, en todo momento el tomador recibe un bien que puede ser inmueble, mueble, y hasta incluso el contrato prevé la posibilidad de que se incluyan modelos industriales, patentes, marcas, software, bajo este concepto de leasing. Esa tenencia, decía, es porque en definitiva el tomador siempre va a reconocer la titularidad del bien en cabeza del dador. Es decir, en todo momento el tomador sabe que está usando y gozando del bien, de un bien que es ajeno, que no ha sido incorporado a su patrimonio. Y esto tiene alguna consecuencia desde el punto de vista fiscal, tributario, porque el tomador del bien, incorpora el bien solamente si ejerce la opción de compra al final del contrato, con lo cual no lo activa dentro de su patrimonio y por tanto no paga los impuestos que gravan la propiedad. Ese impuesto obviamente lo va a abonar el dador y lo cargará de algún modo en forma financiera al contrato, pero el responsable de los impuestos que graban la propiedad del bien durante el transcurso del contrato en este caso va a ser el dador. Entonces el tomador solamente va a deducir durante todo el transcurso del bien los cánones del contrato, durante el transcurso del contrato va a deducir los cánones que pague como gastos propios de su operatoria, gastos que deduce de sus ganancias. Con lo cual, la figura del derecho de fondo de algún modo predispone un tratamiento fiscal beneficioso para el que pretende finalmente adquirir un bien bajo esta modalidad. Si nosotros vemos que lo que recibe el tomador es la tenencia del bien y la posibilidad de las facultades implícitas de usar y gozar de dicho bien, obtiene ese uso y goce con facultades bastante amplias. Puede, por ejemplo, arrendar el bien. O sea, el principio establecido en el 1238 es que las facultades son las más amplias posibles y que puede hacer uso de ese bien y goce, incluso arrendándolo a terceros. Tiene prohibido el traslado, tiene prohibido la desafectación del ámbito geográfico, del ámbito físico del bien, porque el dador en definitiva debe tener, otorga esta tenencia en un determinado marco de utilización. Esto está previsto en el 1236. Esta prohibición de traslado, obviamente que para los bienes que son muebles y que como por ejemplo vehículos automotores, obviamente que
no tiene implícita la necesidad de que el vehículo se encuentre inmovilizado. Se refiere a que su lugar de guarda, su ubicación habitual, sea la que se declara en el contrato y no puede ser modificada. Es decir, que el dador puede en todo momento ejercer sus facultades de control, de inspección sobre el bien, y para ello debe tener un domicilio al cual pueda recurrir para poder realizar esas actividades. Entonces, ese uso y goce, por ejemplo, en el caso de automotores, va de la mano de la necesidad, por ejemplo, de extender tarjetas azules, es decir, autorizar a los titulares del dador, o sea, al titular de la empresa tomadora o de la persona que resulte tomadora, si es una persona física, o empleados o parientes o amigos o quienes fueran a utilizar ese bien, podrán tener a su nombre una tarjeta azul que les permita circular con el vehículo, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe asumir el tomador como obligación contra esta contraprestación de uso y goce del bien? Bueno, obviamente el pago de un canon. En la determinación de cómo se compone ese canon, el artículo 1233 establece una variedad de conceptos que además pueden ser ampliados por la autonomía de la voluntad, es decir, por el contrato que las partes pacten. Pero se pueden incluir en el canon, es decir, en el precio, los gastos de instalación, de inscripción, la puesta en marcha del bien, y todos aquellos, vamos a decir, gastos que requieran de alguna manera el funcionamiento normal. Los seguros, los impuestos, las tasas que graven el funcionamiento del bien, obviamente que también podrán ser cargadas en el canon y deberán ser pagadas por el tomador. ¿Qué obtiene el tomador además? ¿Qué es lo que hace característico este contrato? El elemento tipificante, el más específico, el más característico del contrato, es que a partir de que haya pagado las tres cuartas partes del contrato, según el artículo 1240, el tomador podrá ejercer la opción de compra. Las partes pueden pactar que puede hacerlo en otro momento. Esa opción de compra, en definitiva, está compuesta o está determinada, debe estar determinada en el contrato de un modo específico. Es un precio que el dador fija en el momento inicial del contrato y que va a determinar cuáles son, de alguna manera, la composición de la carga financiera. ¿A qué me refiero con esto? En definitiva, si lo podemos ver, el contrato por un lado se puede asimilar a una locación en cuanto hay transferencia de tenencia y de uso y goce contra el pago de un precio. Pero ese precio que ha pagado el tomador a lo largo del contrato no solamente remunera el uso y goce, sino que tiene un plus que es poder acceder a esa opción de compra. En la estructura financiera del contrato también podemos analizar o podemos ver que se puede tratar, si lo vemos desde esa perspectiva, una compra-venta en cuotas, es decir, que esos cánones por los cuales se remuneró el uso y goce del bien, también podrían ser cuotas en adelanto de la opción de compra final. En definitiva, nosotros podremos decir que hay una superposición de dos figuras que nosotros conocemos muy bien, pero que componen un contrato nuevo con una dinámica financiera distinta, que es este leasing. Por un lado, la locación del bien y por otro lado, la compra en cuotas. Las modalidades que el leasing puede ofertar o puede, del modo en que se pueden estructurar, nos pueden llevar, por ejemplo, a que la opción de compra sea una proporción significativa del bien. En ese caso, del valor del bien. En ese caso, si la opción de compra es muy grande, estaremos más cerca de la figura de la locación con la opción de compra final. En cambio, si la opción de compra aparece como la última cuota, el último canon a abonar, en ese caso, el carácter financiero del contrato se asimila más a una compra-venta en cuotas. Tengamos presente esto: durante todo el recorrido del contrato, durante toda la vigencia del contrato, el dueño exclusivo del bien va a ser el dador. Y el tomador tendrá las facultades que el contrato le otorga: amplias facultades de uso y goce, la tenencia, la guarda, la responsabilidad inherente a ese uso y goce, pero no la propiedad. Esto es importante porque ya vamos a ver que hay unas consecuencias
que se derivan de esta cuestión. ¿Qué clases de leasing hay? Bueno, el Código Civil y Comercial en el artículo 1231 hace una enunciación de los incisos A al F, pero que desde el punto de vista dogmático han sido caracterizados o agrupados en tres grandes clases de leasing, o en tres claras tipologías de leasing. El primero es el leasing operativo. En el leasing operativo la figura del dador coincide con la del fabricante o la del importador. Es decir, el dador, en lugar de vender el bien, o sea, produce el bien y en lugar de venderlo lo da en leasing. ¿Sí? Entonces, ahí hay una figura distinta en el sentido de que no es el tomador concurre a celebrar el contrato con aquel que ha sido el fabricante del bien. Entonces no precede ninguna operación de compra. En cambio, en el leasing financiero, el dador recibe una instrucción o de alguna manera, están las modalidades en los incisos A, B y C, el tomador señala cuál es el bien, señala cuál es la persona que debe venderlo. Entonces el dador en este caso está cumpliendo un rol financiero. Lo que está haciendo es adelantando el dinero que el tomador no tiene para comprarlo, compra el bien que el tomador ha elegido y se lo otorga en leasing. Esto cambia obviamente la dinámica porque primero aparece una operación previa al leasing que sería la compraventa, ¿sí? La compraventa entre el fabricante o el vendedor del bien y el dador. Esta compraventa es ajena al contrato de leasing, pero de alguna manera está señalizada en el artículo 1231 para definir cuáles son las responsabilidades que el dador va a asumir en ese caso. Nosotros vamos a ver esto cuando veamos, digamos, qué es lo que el dador puede hacer y qué es lo que el tomador puede hacer si el bien sufre algún desperfecto o tiene algún defecto. Entonces, en este caso, el leasing financiero, dador y fabricante son personas distintas, o dador e importador son personas distintas, y por tanto el dador solamente está cumpliendo una función de adelanto de crédito. La tercera posibilidad es el leasing de retro, el retroleasing o el sale and leaseback. Es una figura en la cual el tomador inicia, digamos, el momento previo al contrato de leasing, el tomador es el dueño del bien y lo que necesita son fondos. O sea, en este caso es una especie de garantía porque el tomador lo que hace es transferir la propiedad al dador y el dador la devuelve en leasing. Es decir, el tomador era propietario de un bien antes de celebrar el contrato y durante el contrato va a obtener la posibilidad de readquirirlo bajo la modalidad de leasing. Entonces, esto también modifica la situación, porque dijimos, en el leasing operativo, dador y fabricante eran lo mismo, en el leasing financiero, dador y fabricante son personas distintas, y en el leasing de retro, el dador recibe el bien por una compra que le realiza al tomador y se lo otorga en leasing al tomador con la posibilidad de que haga ese reingreso a su patrimonio. Las modalidades, si las pueden identificar con bastante sencillez, A, B y C son leasing, los incisos A, B y C del artículo 1231 son leasing financiero, el inciso D es un leasing operativo y el leasing de retro está identificado con el inciso E y F. ¿Cuáles son las responsabilidades, digamos, relativas al bien o digamos, que se ejercen por las partes dadoras, digamos, que deben ser asumidas por el dador y tomador en el marco de este contrato? Tengamos presente entonces que el bien sigue siendo propiedad del dador. Bien, en cuanto a la responsabilidad objetiva, si el contrato regulara que la responsabilidad derivada del artículo 1757, es decir, la responsabilidad objetiva que se deduce en forma objetiva o que se imputa en forma objetiva al titular del bien por el riesgo que ese bien provoca en el mercado, en la colocación en el mercado, en la responsabilidad objetiva regulada en el Código Civil y Comercial, no sería posible el leasing, digamos. De alguna manera, ningún dador, ningún banco, ninguna persona se pondría como dador para tener que asumir riesgos de terceros que no puede controlar. Por eso, la disposición del artículo 1243 es bastante clara. La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. Esta norma no ha sido tildada de inconstitucional en ningún caso
y funciona como una pauta necesaria para la estabilidad del contrato. No sería posible, como les dije, que el contrato pudiera ser efectivo y utilizado en el mercado financiero si no existiera este traslado de responsabilidad. La paradoja que se da es que este traslado de responsabilidad, que es bastante claro y no ha sido cuestionado y es parte de la dinámica propia de este contrato, es decir, que el tomador asume el riesgo objetivo que le corresponde por el uso y goce del bien, excluyendo de cualquier responsabilidad al dador, se choca con otras regulaciones que, al no ser regulaciones de fondo, de alguna manera generan una incoherencia bastante grande. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el dador otorgó un vehículo al tomador y el tomador incurre en una infracción de tránsito, el vehículo va a estar registrado a nombre del dador y por tanto esa multa que pueda imponerse por la infracción de tránsito cometida por el tomador o su dependiente va a ser ejecutada contra el dador. ¿Esto por qué ocurre? Porque no existe una regulación, o sea, deliberadamente, ni los municipios ni las provincias que regulan las leyes de tránsito han tenido prevista la posibilidad de incorporar este traslado de responsabilidad que se da por el 1757-1243 en cabeza del tomador para lo que son deudas por infracciones de tránsito o infracciones administrativas. Del mismo modo ocurre con el tema de las patentes o los impuestos que gravan. Si bien el dador es el responsable porque es el titular del bien y es el titular el que está grabado, el que queda grabado con el impuesto, por ejemplo el impuesto automotor, el impuesto a las patentes, o cualquier tasa municipal que pudiera gravar la tenencia o la propiedad de ese bien, esto es trasladado por medio del canon. Entonces el tomador no solamente deberá asumir los gastos de el uso y goce del bien, sino todos estos gastos anexos. ¿Cuál es la dificultad? ¿O cuál es la inconsistencia, la incoherencia que marcaba? Que mientras el tomador no le traslada la responsabilidad más grave que podría derivarse de los daños que provoca a terceros con el uso y goce del bien, sí ven trasladadas las responsabilidades en casos de multas, en casos de infracciones de tránsito, en casos de impuestos. Esto es porque, como les decía, no ha habido un tratamiento del leasing en forma omnicomprensiva en las distintas regulaciones. En el derecho de fondo está claro que esto se regula de esta manera. Ha habido distintas iniciativas para que los códigos de tránsito, las leyes de tránsito provinciales y las disposiciones y las ordenanzas municipales prevean la posibilidad de gravar exclusivamente al tomador, pero claro, tengan presente que muchas veces el dador es una empresa importante que es mucho más solvente y por tanto, siendo que estos son recursos necesarios para el sostenimiento de los fiscos provinciales y municipales, es mucho más sencillo cobrarle al dador que cobrarle al tomador y por eso no han prosperado estas inquietudes de las cámaras de dadores de leasing de hacer una regulación homogénea entre el traslado de responsabilidad de 1243 con este otro tipo de responsabilidades. Por otro lado aparecen las responsabilidades derivadas del saneamiento, es decir, de los vicios que pudieran contener los bienes. En este sentido, el 1232 separa el tratamiento que corresponde dar según el tipo de leasing que se trate. Y acá volvemos a la clasificación anterior. Cuando se trata de un leasing operativo, el dador, dijimos el inciso del artículo 1231, el dador es el fabricante, por lo tanto debe responder por los vicios que la cosa pudiera tener. El tomador entonces en ese caso podrá reclamarle en forma directa al dador y el dador deberá responder por los vicios porque tiene ese doble rol de ser dador de contrato y ser fabricante del bien. De otro modo estaríamos borrando el capítulo de saneamiento para el caso del leasing. Ahora, en el caso de leasing financiero, el fabricante es una persona distinta al dador. Lo que establece el artículo 1232 es que para los tres casos, incisos A, B y C del 1231, el tomador se subroga de alguna manera, hay una subrogación legal en los derechos del dador, sin necesidad de que exista una cesión. El tomador en este caso puede reclamar directamente al fabricante del bien, que es ajeno al contrato de leasing,
cualquier desperfecto que pudiera tener el bien, sin necesidad de que el dador esté de alguna manera legitimando, transmitiendo derechos o demás. Esto se da por imperio de la misma ley. Y naturalmente, en el caso del sale and leaseback, como ha sido propiedad del tomador en forma anterior al contrato, estos vicios de saneamiento, estas responsabilidades por saneamiento no se aplican en este caso porque el tomador no puede reclamárselas al dador porque era el antiguo dueño. Con lo cual, en definitiva, el dador no va a responder en este supuesto. Respecto de la inscripción y oponibilidad del contrato, bueno, las reglas generales, el 1234, que establece que obviamente que el contrato es oponible entre las partes, pero frente a terceros a partir de la inscripción. La modalidad de la inscripción obviamente tiene que ver con la naturaleza del bien y por tanto todo lo que hace al leasing también debe responder a la impronta que le pone el código a la transferencia de cada uno de los bienes de acuerdo a su propia naturaleza. Nosotros nos estamos enfocando claramente por ser el contrato comercial, estar en el ámbito del derecho comercial, en el leasing inmobiliario. Pero en el leasing inmobiliario también habrá que cumplir con las disposiciones propias de los inmuebles para poder realizar la transferencia si es que se ejerciera la opción de compra al final del contrato. De este modo, la inscripción tiene un plazo respecto del cual también está diferenciado, 20 años para los inmuebles, 10 años para los bienes muebles, cuando se trata de bienes muebles, que implicaría que este plazo se venciera sin que se renovara. Bueno, obviamente que se consolidaría en cabeza del dador la titularidad del bien, pero si el dador no ha recuperado el bien porque el tomador ejerció la opción de compra y finalmente no se transfirió, o bien no ejerció la opción de compra y se da esta situación irregular en donde se concluyó el contrato pero no hay una restitución del bien, bueno, el dador tendrá la facultad de ejecutarlo. Pero si no lo logra, el bien seguirá siendo del dador y seguirá estando en uso y goce del tomador o de cualquier tercero. Bueno, esta situación ha generado también la necesidad de que los dadores de leasing, que por algún motivo no puedan transferir el bien al finalizar el contrato, aun cuando se haya ejercido la opción de compra, deban promover acciones justamente pidiendo esa transferencia. El vencimiento, por tanto, del plazo de renovación, el vencimiento del plazo de inscripción de los 10 años de los bienes muebles, genera la consolidación del activo en cabeza del dador, pero por otro lado el problema de no poder derivar la responsabilidad en cabeza del tomador. Por eso el dador deberá renovar el contrato las veces que sea necesario hasta que pueda ponerle fin. ¿Y cómo se le pondrá fin? O bien recuperando la tenencia del bien y comercializándolo en forma directa, o bien realizando la transferencia por la opción de compra, forzándola incluso judicialmente. En relación a la ejecución, la ley brinda al dador dos opciones. Voy a saltear el caso de los inmuebles, como dije. El 1249 da dos opciones. Primero, la obligación de interpelar al deudor con un plazo de 5 días, pero el dador de leasing, en caso de que el tomador incumpla con el pago de los cánones, puede promover el secuestro del bien. En cuyo caso, al momento que se produzca el secuestro, presentando el contrato inscripto, el juez deberá ordenar el secuestro del bien, el dador recuperará el bien y podrá cobrar los cánones, obviamente desde el momento en que dejó de pagarlo, que generó la mora y la ejecución, hasta el momento en que se produce el secuestro. Si el dador opta por la segunda opción que le da la ley, que es ejecutar los cánones, y la mayoría de estos contratos tienen lo que se llama una cláusula gatillo, que es la cláusula de que da por caídos todos los plazos, entonces el dador pretende cobrar todos los cánones, no solamente los vencidos, sino aquellos que restaban vencer hasta la finalización del contrato. En ese caso, obviamente que el dador está resignando la posibilidad de secuestrarlo, porque al cobrar los cánones que no se han devengado, debe respetar el uso y goce del bien hasta la finalización del contrato. No podrá forzar al ejercicio de la opción de compra. La opción de compra, la ley establece que se ejerce no solamente por la manifestación de voluntad, esto lo dice en 1242, sino por el pago previsto en el contrato. Es decir, los contratos además muchas veces contienen o deberían contener no solamente la voluntad de ejercer la opción de compra, no solamente el pago, sino además el cumplimiento de todos los recaudos necesarios para la transferencia. Porque
se requiere para transferir el bien dado en leasing generalmente determinados elementos formales que son necesarios que los provea el tomador. Si el tomador no los provee, se genera esta problemática que les mencionaba anteriormente, que es que el dador queda como titular de un bien respecto al cual no tiene control. Bien, esto es básicamente digamos, la mayor, una descripción bastante escueta, bastante acotada, la problemática del contrato de leasing. Yo los insto a que comparen las características de este contrato con el contrato de prenda con registro, porque en definitiva son las dos modalidades como alternativas que se utilizan en el mercado para la financiación, sobre todo de vehículos, maquinarias, automotores y demás. Generalmente los dadores son bancos, entidades financieras o fabricantes de estos productos, y los tomadores suelen ser o bien empresarios individuales o personas jurídicas o bien consumidores finales. En todos los casos, obviamente, resultará, de acuerdo a cómo corresponda, la aplicación de las normas de consumidor si se dan las características propias previstas en la 24240 y en el Código Civil y Comercial.